o Eduard tienen alguna objeción. Vale, ya estoy compartiéndoles la pantalla. ¿Están viendo? Sí, señora. Bueno, para los doctores que no me conocen, mi nombre es Joana Ávila, soy jefe médico de Samuel Quería y adicionalmente soy líder del Comité de Historias Clínicas. El objetivo del día de hoy es brindarles una charla en relación al Comité de Historias Clínicas enfocado en el adecuado diligenciamiento de registros clínicos en la ambulancia medicalizada. Con la jefe Sandra y con Eduardo hemos venido trabajando en los formatos de historia clínica que se utilizan actualmente en ambulancia, los cuales se van a actualizar. Me mandaron unos últimos requerimientos esta semana que ya estamos tramitando. Entonces la idea es presentarles ya cómo va a quedar el formato y que podamos hacer un adecuado diligenciamiento. Sin embargo, antes de ello, pues debemos realizar como la revisión de temas respecto al comité, a lo que dice la normatividad en cuanto a las historias clínicas. Si tienen alguna pregunta, por favor van levantando la mano y la jefe me colabora moderando en caso de que tengan preguntas. Señora. Listo, entonces la normatividad vigente, que es la resolución 1995 de 1999, como entenderán, al ser de ese año, tiene algunas particularidades y es que está dirigida netamente a historia clínica manual, pero digamos como en ese momento en ambulancia estamos manejando precisamente los formatos manuales, no hay ningún inconveniente al respecto. El Comité de Historias Clínicas es el conjunto de personas que al interior de una institución prestadora de servicios se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. La historia clínica se define como un documento privado y obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. En cuanto a las características de la historia clínica, qué pena se me fue la pantalla. En cuanto a las características de la historia clínica, tenemos en primera instancia la integralidad. La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológicos, psicosocial y social e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. Como segunda característica tenemos la secuencialidad y es importante que la tengan presente. Los registros de la prestación de servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en cómo ocurrió la atención. Por eso, en especial, como lo vamos a ver más adelante, en la enfermedad actual, debe ir de forma cronológica descrita. No puede ir en tiempo circular colocando algo que ocurrió antes, luego irse a futuro, luego irse a la actualidad y nuevamente retroceder. La idea es que cuando hagan alguna descripción dentro de la historia clínica, siempre sea en orden cronológico. La tercera característica, que es la racionalidad científica, para efectos de la resolución mencionada, se refiere a la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que se evidencia en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Puntualmente, la racionalidad científica equivale a que nosotros manejamos guías y protocolos institucionales y de todos modos existen guías basadas en la evidencia a nivel mundial, en las cuales siempre debemos basarnos en ellas para poder definir el manejo que se le da a los pacientes dentro de un proceso de atención médica. La siguiente característica es la disponibilidad. Implica que la historia clínica debe estar disponible físicamente en el momento que se requiera, cuando lo solicite el paciente o cuando lo solicite cualquier ente de control. Y en cuanto a la oportunidad, es el diligenciamiento de los registros de atención debe ser simultáneo o inmediatamente una vez termine la atención. Es decir, las historias clínicas, en especial en la ambulancia, si bien se puede presentar la dificultad de hacer el diligenciamiento durante el traslado, ustedes siempre tienen como un acercamiento a los pacientes. Mientras están recibiendo el paciente, ahí deben ir tomando los datos. En caso de que se requiera ir realizando el traslado, como máximo debe diligenciarse la historia clínica una vez finalice el procedimiento del traslado. En cuanto a las generalidades, la historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y la hora en la que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma. Esta generalidad es muy importante, ya que si bien los médicos tenemos la característica de que de pronto algunas de las letras no pueden ser legibles por normatividad,
Todo lo que usted escriba debe quedar legible para cualquier persona. Y no piensen simplemente en que lo va a leer personal de la salud, ya que si en algún momento su historia clínica es sometida a alguna investigación administrativa y termina siendo revisada desde el punto de vista médico-legal, es importante que la legibilidad permita que cualquier persona, sea o no sea de la salud, lo pueda leer. No puede contener tachones, no puede tener remiendos con corrector, por ejemplo, debe estar siempre claro. En cuanto a las siglas, les vamos a mostrar ahorita al final un documento que tenemos en la institución donde aprobamos ciertas siglas que se pueden utilizar, pero solamente las que están dentro de dicho documento y es el documento que nos avala para ello, porque eso sí está permitido actualmente dentro de la normatividad. La segunda generalidad es que la identificación se realiza con cédula en el caso de los adultos, tarjeta de identidad en el caso de mayores de 7 años, registro civil en menores de 7 años, documentos sin identificación, con cédula, cuando hay un menor sin identificación, perdón, se identifica con el documento de la madre y un consecutivo de acuerdo al número del grupo familiar. Si no está el documento de la madre, con el documento del padre. Por eso cuando hay, por ejemplo, recién nacidos, se toma número de documento de la madre y el dígito de cuál hijo es en relación a la cantidad de hijos que tiene esa mamá en el momento registrados. Todos los folios que componen la historia clínica deben numerarse en forma consecutiva por tipos de registro por el responsable del diligenciamiento de la misma. Actualmente la foliación la hacemos al final, al momento de hacer el archivo de historias clínicas. Esa en este momento no está a cargo del personal asistencial. En cuanto a los anexos, son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y o administrativo de las acciones realizadas al usuario en los procesos de atención, tales como son el consentimiento informado, los procedimientos, la declaración de retiro voluntario. Los reportes de exámenes paraclínicos e imágenes también son anexos y estos pueden ser entregados al paciente luego de que el resultado sea registrado en la historia clínica, explicándole la importancia de ser conservadas para futuros análisis, acto del cual debe dejarse registro dentro de la historia clínica. Es decir, si usted durante un traslado le hace entrega al paciente de algún documento que haga parte integral de la historia clínica, además de dejarlo registrado dentro de la historia clínica, el reporte también debe dejar registrado que se hace entrega al paciente de dicho documento o al familiar. Y en todo caso, el prestador de servicios, es decir, la institución, siempre va a ser responsable de las imágenes en caso de que no se haya dejado constancia en la historia clínica de que se le hayan entregado al paciente. En cuanto al acceso, podrán acceder a la información contenida en la historia clínica en los términos previstos por la ley, el usuario, es decir, el paciente, el equipo de salud, pero pues todos firmamos una cláusula de confidencialidad para ello, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos por la ley. La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la fecha de la última atención. Una vez transcurrido el término de la conservación, la historia puede destruirse como tal. Habitualmente se mantiene 5 años en el archivo temporal o de gestión y 15 años en el archivo definitivo. Hay una norma que a partir del 2017 permite que a los 15 años transcurridos se puedan eliminar las historias clínicas, pero como pueden ver es un tiempo bastante importante que debemos conservar. Por ello deben hacerse o deben hacerse los registros en los formatos de la institución y debe seguirse todo el protocolo para archivo. En cuanto a la seguridad, el prestador de servicios de salud debe archivar la historia clínica en un área restringida con acceso limitado al personal de salud autorizado, conservando las historias clínicas en condiciones que garanticen la integridad física y técnica sin adulteración o alteración de la información. Ahora sí entramos de lleno. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Antes de entrar de lleno al tema de diligenciamiento correcto de historias clínicas. No, doctora, ahí no se ve ninguna manito levantada. Listo. Entonces, antes de revisar los 3 formatos que vamos a trabajar dentro de las ambulancias medicalizadas, les voy a traer como un resumen de las generalidades de cada ítem tradicional de la historia clínica, que normalmente son más las historias de las instituciones y luego dentro de los formatos vamos a ver los campos específicos que se ven dentro de los traslados. Si tienen alguna pregunta, por favor, me pueden ir interrumpiendo, no hay ningún inconveniente. Entonces, todas las historias clínicas arrancan por un motivo de consulta. La norma nos dice específicamente cómo se debe diligenciar cada uno de los campos de la historia clínica y adicionalmente dentro de la institución contamos con una auditoría de historias clínicas en la cual precisamente revisamos que ese diligenciamiento sea el adecuado. Uno de los cambios que vamos a tener dentro de los formatos de historia clínica precisamente
es el hecho de que vamos a tener campos como tal, no simplemente un solo campo abierto de diligenciamiento, sino de que van a estar cada uno de los ítems. Entonces, lo primero que quiero hacer es hacerles un recordatorio general de cómo se debe diligenciar una historia clínica. En cuanto al motivo de consulta, debe estar registrado, entre comillas, lo que refiere al paciente, ¿vale? Que sea adecuadamente diligenciado el principal síntoma que refiere al paciente. El segundo ítem, que es la anamnesis o enfermedad actual. Para que esté adecuadamente registrado y de forma completa, debe estar registrado el tiempo de evolución, la descripción semiológica de signos y síntomas con sus respectivas características y los tratamientos previos o prescritos o autoformulados por el paciente. Como ustedes habitualmente pueden hacer traslados de pacientes de una institución a otra, aunque tengo entendido que también pueden realizar traslados primarios, dentro de las historias clínicas es importante que quede redactado con cuadro clínico de tanto tiempo de evolución. Recuerden que si es menor a un día debe estar registrado en horas, si es mayor a un día sí puede estar registrado en días. En cuanto a la descripción semiológica de signos, sobre todo cuando se trata de dolor, recuerden de que deben describir cada una de las características del dolor y de cada uno de los síntomas deben desglosar las características respectivas. No se trata de describir simplemente dolor abdominal, sino que toca describir la localización, la intensidad del dolor, si está irradiado, si algo lo mejora, si algo lo empeora. En cuanto a los síntomas, por ejemplo, como el vómito, no se trata solamente de describir presencia de vómito, sino cuántos ha hecho, hace cuánto fue el último y de qué característica fue, y así con cada uno de los síntomas que se refiere al paciente, tratando de condensar la información pertinente para efectos del diagnóstico del paciente que estén trasladando en el momento y los tratamientos que tenga el paciente en el momento. El tercer ítem que vemos habitualmente dentro de las historias clínicas son los antecedentes. En cuanto a los antecedentes, es importante registrar todos los datos relevantes para la historia clínica actual y van a ir clasificados de acuerdo a lo que tenga el paciente. Si el paciente definitivamente no tiene ningún antecedente, ustedes pueden registrar sin datos relevantes. Pero si el paciente tiene algún antecedente, debe ser completo. Entonces, si el paciente es hipertenso, el antecedente es hipertensión y el manejo con qué tipo de fármacos viene siendo manejado actualmente. Si tiene cirugías previas, dejarlo registrado. Si tiene alergias, dejarlo registrado. Si tiene tóxicos, en particular, si fuma o consume sustancias psicoactivas, debe dejarse registrado. Y si tiene algún antecedente familiar relevante. Luego sigue el ítem de la revisión por sistemas, que lo mínimo que debe estar registrado en la revisión por sistemas habitualmente es el hábito urinario y el hábito intestinal. Recuerden que la revisión por sistemas se realiza de forma cefalocaudal y debe complementar los datos de la enfermedad actual. La idea no es repetir datos que ya se hayan descrito dentro de la historia clínica. En el examen físico, la primera parte son los signos vitales, que dentro de los formatos de ambulancia contamos con tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno según aplique de acuerdo al cuadro que tenga el paciente. Es importante dejar registrado cada uno. Si no se puede tomar alguno por alguna particularidad, debe dejarse registrado el porqué. En cuanto a la talla y el peso, si bien en las ambulancias no contamos con ese recurso, cuando recogen algún paciente de alguna institución, pueden verificarlo dentro de la historia clínica del paciente cuánto pesa y cuánto talla, para poder dejarlo registrado, ya que en caso de que toque suministrar medicamentos, en especial cuando son pacientes pediátricos, es un dato bastante relevante. Y luego del examen físico, sí ya sigue por cada uno de los segmentos. Para efectos del formato de historia clínica, no se los dejamos separado por sistema de cabeza, tórax, abdomen, sino que dice examen físico y están los campos. La idea es colocar los datos positivos y negativos relevantes para el proceso. Recuerden que la descripción completa de un ítem al examen físico debe incluir todas las variables semiológicas, la localización, los hallazgos a la palpación, la percusión, ocultación y signos específicos del sistema evaluado. Para ponerles un ejemplo sencillo, si tenemos un paciente con un diagnóstico de apendicitis aguda que van a trasladar, perdón, al examen físico deben realizar principalmente que nos interesa si el paciente cómo están sus mucosas, el examen del abdomen dirigido, que sería un abdomen simétrico, blando, si está doloroso en flanco y posible acá derecho, qué signos de irritación peritoneal tiene positivos o si los tiene dudosos, la percusión cómo está. Y recuerden que a nivel abdominal la ocultación es lo segundo después de la inspección para no alterarlo precisamente. En cuanto al diagnóstico, eh, lo ideal es utilizar diagnósticos CIE-10. Si no conocen o no se saben de memoria los diagnósticos CIE-10, por lo menos colocar diagnósticos completos.
Entonces, y cuando están confirmados, dejarlo como confirmado. Si está interrogado, dejarle el signo de interrogación. En cuanto al análisis, es importante dejar un análisis relevante. No es necesario repetir datos de la anamnesis ni del examen físico. Se trata de colocar, si mantenemos el ejemplo del apendicitis, por ejemplo, y si lo hacemos de forma secuencial, luego del el examen físico registramos dentro del diagnóstico dolor abdominal secundario a apendicitis aguda. Al momento de hacer el análisis, se trata de un paciente con clínicamente estable, afebril, hidratado, álgico, con un cuadro de dolor abdominal compatible con apendicitis, con escala de Alvarado de 7/10. Se realizó manejo analgésico opioide, se inició antibiótico en caso de que se haya iniciado. Se define traslado a centro de mayor nivel de complejidad para valoración integral por cirugía general. Y se explica a paciente quien refiere entender y aceptar conducta y o familiar según aplique. La idea es hacer un análisis que no tiene que ser excesivamente largo, pero sí que condense cómo está el estado clínico del paciente, qué diagnóstico tiene y por qué se va a trasladar y hacia qué servicio en especial. En cuanto al plan, habitualmente en ambulancias el plan pues obviamente es el traslado de forma principal, pero recuerden que si tienen que hacer algún tipo de manejo del paciente, es importante dejarlo registrado. O si el paciente desde el sitio en el cual reciban ustedes el paciente ya viene con algún tipo de manejo por antibiótico, analgésico o cualquier tipo de plan que le hayan instaurado, es importante dejarlo registrado para que al momento de entregar el paciente a ustedes les quede mucho más claro. Listo. Permítanme, les cambio la pantalla. Vamos a ver, revisar los formatos de historia clínica para ambulancias que estamos manejando o que vamos a manejar de ahora en adelante, que es la historia clínica de transporte de ambulancia medicalizada, el consentimiento informado para procedimientos y el desistimiento del traslado. Antes de revisar cada uno de los documentos, que ya los tenemos por acá abiertos, les iba a mostrar qué documentos del Comité de Historias Clínicas tenemos, que igual la jefe Sandra se los puede compartir, los pueden leer sin ningún inconveniente. Manejamos el Manual de Normas y Procedimientos de la Historia Clínica, que es en resumen lo que les mostré en la primera parte de la capacitación. El procedimiento para diligenciar formato de consentimiento, disentimiento informado y retiro voluntario, que es lo que les voy a explicar dentro del formato, que es bastante sencillo. El instructivo de abreviaturas en registros de historia clínica, este sí lo abro para que es importante que lo revisen porque acá están el listado de abreviaturas que se pueden utilizar de acuerdo a este instructivo. Es bastante larguita la cantidad, pero es importante para que sean conscientes de qué siglas pueden utilizar o qué abreviaturas pueden utilizar. Las que no estén dentro del listado no son válidas y en caso de hacer ese registro dentro de una historia clínica, a nivel de auditoría de historias clínicas, pues baja la calificación, pero para efectos médicos legales es muy importante que se ciñan a este tipo de procedimiento, ¿vale? Entonces, de todos los documentos, lo que es el instructivo de abreviaturas, es importante que hagan la revisión. Y el otro es el instructivo de archivo de historias clínicas que se utiliza tanto a nivel intramural como extramural, que ese documento, digamos que para efectos de ustedes lo importante es que entiendan que la custodia de la historia clínica es muy importante. Durante su turno, ustedes deben hacer todos los registros, deben guardar adecuadamente todos los registros de la historia clínica y al final de su turno deben hacer la entrega según lo tienen indicado en la central. La persona que recibe hace un proceso que es el que está descrito en ese instructivo para que una vez se haga la revisión de la historia clínica, de todos los formatos anexos que debe llevar y se haga el proceso debido de facturación, posteriormente se envían esas historias clínicas a archivo y esas historias clínicas que se envían a archivo deben quedar completamente diligenciadas y adecuadamente foliadas y archivadas para que en caso de que el paciente lo requiera o cualquier ente de control que solicita la historia clínica debe estar disponible en el momento. ¿Listo? Listo. Ahorita les tengo en la pantalla el PDF de la historia clínica de ambulancia medicalizada. ¿Sí lo están viendo en el momento? Sí, señora, sí, señora. Vale. Y doctora Triana y doctor Cuadros, o sea, si ustedes, creo que es el momento por si alguna cosa que se nos haya quedado en esta revisión, pues que ustedes también puedan opinar al respecto. Sí, Antes de dar precisamente sus palabras.
Cuando hicimos la revisión de los formatos, la idea es, este fue lo que se diseñó. Me falta hacerle unos ajustes de forma porque pues se retiraron algunos campos. No alcancé a hacerlos ahorita, pero precisamente quería primero hacer la revisión con ustedes, hacer un recordatorio, una revisión de cómo se llenan cada uno de los campos, pero del mismo modo, si ustedes consideran que algo falta o sobra, es el momento de comentarlo. Y en caso de que ustedes consideren que sobre, pero si es necesario por norma, pues aprovechamos y les explicamos. Digamos que la normatividad en Colombia es bastante estricta en cuanto a la cantidad de información que debe contener cualquier tipo de historia clínica, ¿vale? No es como de forma caprichosa por parte del comité ni por parte de la jefe ni de ninguno de sus superiores, sino que cada uno de los formatos de historia clínica debe cumplir con la normatividad para poder mantener la habilitación de los servicios. ¿Listo? Entonces, en caso de que lo estén viendo por el celular, yo sé que va a ser complicado, pero si quiero estoy colocando lo más amplio posible, cosa de que lo puedan visualizar adecuadamente. En la parte superior está día, mes, año y el número de la móvil para que lo dejen registrado. Luego dice Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, servicio de ambulancias. Del lado derecho dice ambulancia traslado TAM. Y está una parte que ustedes ya conocen que son para registrar las horas de llegada y salida en cuanto al despacho, el origen, el destino 1 y el destino 2. Que digamos que en esos campos no creo que haya ninguna novedad, ya que es lo que están registrando actualmente. Luego sigue el tipo de traslado, que en estos campos sí le voy a solicitar de pronto un poquito de ayuda a la jefe, eh, por si me equivoco. Ya hace ratico que no trabajo en ambulancias. Entonces, en cuanto al tipo de traslado, tenemos sencillo y redondo. Sencillo cuando se traslada de un sitio a otro el paciente y redondo cuando se hace un traslado de sitio A a sitio B y luego retorna el paciente al sitio A. ¿Listo? Luego se registra el horario de si es diurno o nocturno. La jefe me colabora y me confirma de qué horas a qué hora se considera diurno y de qué horas a qué hora se considera nocturno. Doctora, de 6 de la mañana a 6 de la noche es diurno, sin embargo, con compensar por la negociación que tenemos, el nocturno, el diurno va hasta las 7 de la noche y de 7 de la noche a 6 de la mañana se considera nocturno, pero es una negociación directamente con compensar. Listo, para efectos del registro de los médicos lo dejamos 6 a.m. a 6 p.m. diurno y de 6 p.m. a 6 a.m. nocturno, ¿sí? Sí, sí, doctora, para no entrar en confusión con eso. Listo, ya hacemos el ajuste como interno al momento de la facturación para no darles dos indicaciones diferentes. En el tipo de atención, dice primario y secundario. Primario normalmente es cuando se recoge un paciente en la calle para trasladarlo a un sitio o a una institución. Y el secundario cuando se traslada de una institución a otra institución. Luego dice movilización servicio, prioritario y no prioritario. Ese sí habitualmente creo que en la boleta de despacho les indican, ¿cierto? Sí, doctora, pero el primer cambiecito es que ya no tenemos boleta de despacho, pero esa información se la da al referente, no se la da, realmente no creo que ellos, sí, perdón, sí se la da, le dice si es un traslado más bien que prioritario, no sé si dejarlo ahí como priorizado y no priorizado, tal vez. O sea, para saber si va con aceptación o no, ¿sí? Sí, sí, porque ese es el fin. Espéreme aquí, revisa. El fin de estos traslados prioritario y no prioritario es mejor dejarlo priorizado y no priorizado, ¿cierto? Sí, Listo. doctora, sí me ubica. Ok, Porque es lo que nos indicará, digamos en este caso, la central, si va priorizado o no va priorizado. listo. Ya les reviso el ajuste. Luego siguen los datos del traslado, en los cuales están los campos que también ya son conocidos por ustedes. El dato del conductor, el auxiliar de la ambulancia, el auxiliar de referencia, el médico que realiza el traslado con su respectivo registro médico que para efectos en voz de Bogotá aplica su número de cédula. Luego dice especialidad a la que se remite, el origen, a qué servicio está remitido, si está para hospitalización, para urgencias, para UCI, el destino, pues nombre del sitio del destino y también de qué servicio. Entonces, habitualmente, por ejemplo, cuando sacan pacientes de los AMUS, el servicio del cual sale el paciente es observación y el servicio de destino puede ser hospitalización, puede ser UCI, puede ser urgencias. La entidad a la cual está afiliada el paciente y luego siguen los datos de el número de la móvil, la placa de la móvil y el código de Secretaría de Salud de la móvil. Luego siguen los datos del paciente.
los cuales se ampliaron un poco para completarlo precisamente de cara a la norma. Nos solicitan nombre del paciente, edad del paciente, fecha de nacimiento, estado civil, tipo y número de identificación, dirección, teléfono, si es cotizante o beneficiario, el número de cédula del cotizante o del beneficiario según un aplique, y el sexo del paciente, que equivale al sexo biológico, es decir, al de nacimiento, lugar de residencia, ocupación, y ahí completamos los datos del paciente. Luego siguen datos del acompañante y datos del responsable. La norma es clara en el que debe registrarse, así sea la misma persona, se debe registrar en ambos campos la misma información, si es la misma persona o una información diferente. ¿Esto a qué equivale? Entonces, los datos del acompañante son la persona que está acompañando, como su nombre lo indica, al paciente durante el traslado, si va con acompañante, porque si es un paciente respiratorio que en ese momento se trasladan sin acompañante, pues ese campo iría en blanco. Y responsable equivale a la persona a la cual se le va a brindar información en caso de que requiera el paciente en el momento. Entonces puede que el acompañante sea una persona que le hizo el favor para poderlo acompañar, pero no es el familiar directo que va a estar a cargo mientras se desocupa y llega o pasa alguna situación. O a veces cuando trasladamos pacientes en compañía de personal de servicio, de un auxiliar o de una orientadora, los datos del acompañante serían esa persona y los datos del responsable si son los del familiar o conocido directo del paciente que se va a encargar de él. Aquí nos solicitan el nombre, el tipo y número de identificación, el teléfono, el parentesco, la dirección y el lugar de residencia. Luego sigue de los campos que estábamos conversando ahorita, que es el resumen de la historia clínica. Tienen el campo, como les explicaba ahorita, y se los reitero de forma rápida, motivo de consulta. Les voy a hacer el ejemplo completo con un cuadro de apendicitis, como se los mencionaba ahorita, pero ya directamente dentro de la historia clínica. Entonces, pueden ser concisos, pero no tipo telegrama. La idea es que esté completo el registro. Motivo de consultas, entre paréntesis, dolor abdominal, enfermedad actual, cuadro clínico de 18 horas de evolución consistente en dolor abdominal de inicio en epigastrio que se localizó en fosa ilíaca derecha, asociado a náuseas, cinemesis y fiebre de 38 grados centígrados. Fue manejada con acetaminofén sin mejoría. Se remite por sospechas de cuadro quirúrgico, para ponerles un ejemplo sencillo y conciso. Revisión por sistemas, audito intestinal urinario normal. Como ya mencionaron, la fiebre ahorita no es necesario repetirla. Si el paciente tiene algún síntoma diferente a lo referido en la enfermedad actual, lo complementan en ese ítem. Antecedentes personales, ya les indiqué que los datos positivos, si no tiene ninguno, dejarlo como sin datos relevantes. Si tiene alguno, registrarlo completo, como les dije en el ejemplo. Hipertensión arterial, el manejo con los sartán, 50 miligramos por 2, que eso equivale a cada 12 horas. En el examen físico, lo pertinente, lo que necesitamos para el paciente en específico. Si estamos hablando de un dolor abdominal, entonces registramos paciente con mucosa oral húmeda, abdomen simétrico, sin lesiones en la piel, con peristalsis positiva, dolor a la palpación de fosa ilíaca derecha, Blom-Berrousin positivo, no masas ni megalias. No es necesario describir alguna otra cosa si no es relevante para el cuadro actual del paciente. En cuanto al análisis, paciente con cuadro de dolor abdominal estable, con sospecha de apendicitis por escala de Alvarado de 7/10, se solicita valoración integral por el servicio de cirugía general. En el diagnóstico, dolor abdominal secundario a una apendicitis aguda, si se saben los 7 días pueden registrarlos, si no, no hay problema. Y en el plan, traslado para valoración integral por cirugía general y si el paciente, recuerden, si ya le había iniciado antibiótico o tiene algún tipo de manejo farmacológico, dejarlo registrado ahí. Luego sigue la evolución durante el traslado, que son los campos de estado de conciencia, si el paciente está consciente o inconsciente, y el estado hemodinámico indica si está estable o inestable. Luego siguen 2 líneas donde pueden colocar alguna observación si lo consideran necesario. Luego sigue el campo de signos vitales, el cual tiene a su izquierda el registro de la hora a la cual están registrándolo. Luego siguen los datos de tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno. Hay en este momento 5 campos los cuales pueden registrar. Lo mínimo, recuerden, que debe registrar son los datos de los signos vitales en el momento que reciben al paciente en la IPS de origen
al menos un registro de signos vitales durante el traslado y los signos vitales de cuando le recepcionan al paciente en el sitio de destino. Luego, de acuerdo a lo que aplique, la FIO2 del paciente, la capnografía, glucometría si se toma, el Glasgow y si aplica frecuencia cardíaca fetal. Luego sigue el ítem de parámetros ventilatorios para que en caso de que el paciente esté ventilado puedan dejar registrado en qué modalidad, si está asistido o controlado, si está controlado, el volumen total con que lo tienen en el momento en el ventilador, la frecuencia respiratoria, el tiempo de inspiración-expiración, la FIO2 y el PIP. Y ahí tienen 3 campos también para registrar, al menos en caso de que requieran alguna modificación. Si no requiere ninguna modificación y el paciente estuvo con los mismos parámetros durante todo el traslado, pueden realizar un solo registro en ese caso. Y tienen un campo de observaciones por si desean anotar alguna observación. Precisamente si se requiere algún ajuste en alguno de los parámetros, ese es el espacio donde se registra la justificación de por qué se cambió. Luego sigue el campo de goteos e infusiones, donde se registran medicamento, infusión y detalles de la administración. En el balance de líquidos está el tipo de solución, los líquidos administrados y líquidos eliminados, que estos 2 campos, me corrige la jefe, los diligenciaría el personal de enfermería. Sí, doctora. Sí, señora. Listo. Luego está el campo de evolución del paciente, donde usted registra de acuerdo a cómo evolucionó el paciente durante el traslado para dejar claro durante el traslado y el momento de la entrega cuál es el estado clínico del paciente. Luego está el espacio para las notas del auxiliar de enfermería, el ítem de condiciones del paciente al finalizar el traslado, diagnósticos de entrega. En caso de que haya alguna modificación de los iniciales, pues aquí los agregan o los modifican. Y luego está el campo de consentimiento informado del traslado, el cual creo que quedó tal cual como estaba previamente, donde dice yo, espacio, identificado con documento número tal, de tal sitio, en calidad de tal, del paciente, autorizo a la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá el traslado del paciente, previo conocimiento de los riesgos que conlleva el transporte terrestre, está entre paréntesis registrado accidente, desastres o situaciones de orden público durante el desplazamiento, lo cual me han explicado y he aceptado. Y está el espacio para la firma y el tipo y el número de documento de la persona que firma el consentimiento informado. Luego siguen los datos del responsable de entrega del traslado, responsable de quien recibe el paciente en el destino 1 y si aplica en el destino 2. Ahí se solicita el nombre, el tipo y el número de documento, el cargo y la firma. Y luego está el nombre del responsable del traslado y el auxiliar responsable del traslado. Finalmente, dentro de este documento se encuentra la lista de chequeo para traslado en ambulancia, que por normatividad también nos exigen este campo. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, la lista de chequeo para traslado en ambulancia es importante realizar el registro dentro de la historia clínica y es importante no chulear por chulear, sino de verdad hacer todas las verificaciones, ya que la normatividad nos exige que contemos con una lista de chequeo y esto es lo que nos sirve de soporte para saber si se realizó el adecuado traslado del paciente. Entonces les leo los ítems. Dice volante o datos del traslado emitido por el auxiliar de referencia, que la jefe me confirmará si va a quedar algún documento o si retiramos ese ítem. Yo creo que retiremos la palabra volante y Ok, dejamos lo como dejo como datos. Sí, señor. Listo, perfecto. Luego dice hoja de remisión u orden de servicio emitido por la institución. Luego dice resultados de exámenes realizados al paciente. Aquí van a chulear si llevan o no llevan o si no aplica. Y las observaciones. Entonces, por ejemplo, puntualmente para resultados de exámenes realizados al paciente, en las observaciones registren si lo que entregan es laboratorios, imágenes en CD o lo que estén entregando o el reporte de una ecografía, por ejemplo. Aceptación de traslado del paciente por parte del paciente y familiar, la historia clínica del paciente y o epicrisis, el diligenciamiento del formato de asistimiento del traslado en caso de ser requerido. Si el paciente sí acepta el traslado, pues aquí va a ser no aplica.
entrega del paciente por parte del personal de la institución al personal de la ambulancia y entrega del paciente por parte del personal de la ambulancia al personal de la institución. Autorización médica para ser trasladado sin familiar en caso de que se requiera. ¿Listo? Entonces, ahí están los campos de sí, no, no aplica y las observaciones como les acabo de comentar. ¿Alguna duda, pregunta o aporte o sugerencia respecto a este formato? No, doctora, no sé, tal vez si es que La doctora, sí señora. ahí habla de historia clínica y de epicrisis, pero pues yo no sé realmente qué tanto les entregan a ellos la historia clínica de epicrisis porque realmente lo que va a ser el formato de la remisión. Pero Entonces, puede pasar que en algún momento, por ejemplo, cuando sea un traslado, digamos, de ciudad a ciudad o algo, o alguna otra cosa, pues de pronto hagan entrega de historia clínica, ¿cierto? O sea, no. sí señora. Entonces, por ejemplo, en los AMUS deben salir los pacientes con la epicrisis. Eso indica el proceso interno. Si el paciente usted va a una institución donde no le entrega, le puede colocar aquí no aplica. Si usted coloca así, es importante que en las observaciones aclare si lo que está recibiendo y lo que va a entregar es historia clínica o epicrisis, ¿vale? La doctora Triana tiene la mano levantada. Siga, doctora Triana. Doctora, su micrófono está bloqueado. No lo escuchamos. ¿Listo? Ahora sí. Sí, señora. En el caso del traslado, cuando uno lo realiza, pues hace toda la descripción de lo que se le realizó en el SAMU. Entonces, ¿eso iría dentro de enfermedad actual o en qué parte de esa historia clínica? Una enfermedad actual. Listo, sí tenía esa duda porque pues en eso sí, normalmente me extiendo bastante. ¿Vale? Igual nosotros manejamos unos formatos de evolución, ¿no? Que si no estoy mal, dentro de ambulancias también los tiene y nosotros hicimos unos ajustes a los formatos de evolución. Bueno, simplemente más que todo fue el cambio de papel, porque si requieren extenderse, por ejemplo, si se complica algún paciente, sí es importante que si requieren un espacio adicional, puedan dejar el registro completo. Entonces también podemos hacerle llegar para que continúen con los formatos de evolución. Sí, doctora, sí. No tengo el formato de evolución acá, el actualizado. Conozco uno viejito, pero no lo tenemos acá, el actualizado. Y sería bueno porque uno de esos espacios y de pronto el espacio muy reducido, sobre todo cuando el traslado llega a ser redondo, casi que no queda espacio para que ellos puedan registrar cómo ha sido la evolución del paciente. Listo, perfecto. Entonces yo se lo comparto, que ese sí ya está listo y ya se mandó inclusive a impresión para que su merced sepa cómo solicitarlos a compras una vez mandemos estos a impresión. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Cuadros, no sé si tiene alguna pregunta o alguna sugerencia o petición, queja, reclamo. Igual, de acuerdo a lo que comentó la doctora Triana, yo puedo aumentar los espacios donde dice enfermedad actual. Los puedo ampliar bastante, porque sí, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron, sí me queda espacio. Sí, doctora. Sí, siga, doctor Cuadros. Sí, buenos días, muchas gracias. Sí, de hecho, precisamente iba a hacer el comentario con respecto a los espacios, que me parece, pues creo que concuerdo con la doctora Sandra en que ambos, y de hecho también el doctor Mojica, nos extendemos bastante en la enfermedad actual, porque Ok, creemos que es la parte más robusta de la historia clínica. listo. Entonces sí sería como una sugerencia tal vez ponerle otras dos lineecitas, otros dos espacios para los que escribimos grande tal vez, porque sí No hay nos haría... problema, doctor. Listo. Igual, como esto se manda a impresión por diseño gráfico, no hay ningún inconveniente, porque yo le hago las modificaciones aquí en este y sí nos queda espacio, porque sí podemos ampliarlo tanto a lo ancho como de largo. Entonces no hay problema por eso. ¿Vale? Los otros dos formatos son más sencillos. Digamos que se hizo el consentimiento informado de procedimientos, que digamos que dentro de una ambulancia son menos la cantidad de procedimientos que podrían realizar el personal médico
Pero si se llega a presentar, recuerden que la normatividad en cuanto a consentimiento informado es clara y nos solicita unos campos, por eso se realizó el consentimiento un poco más largo, es el mismo que se va a utilizar para el personal de auxiliares. De forma general tiene básicamente día, mes, año, datos del paciente, acompañante y responsable, son los mismos referidos dentro del formato de historia clínica. Y luego están los campos donde el paciente manifiesta que ha recibido la información clara, suficiente, en lenguaje sencillo respecto a los riesgos, y hay 3 campos específicos que toca diligenciar. Si ustedes llegan a realizar algún procedimiento durante el traslado, debe explicarle al paciente qué procedimiento es para ver si el paciente lo acepta bajo conocimiento de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y cuáles son las alternativas. Nosotros hicimos algo para los AMUS que trata nosotros hacemos dentro de los AMUS un listado de, si mi memoria no me falla, 7 procedimientos. Y lo que hicimos para los AMUS es que tenemos un documento de riesgos, beneficios y alternativas de acuerdo a cada uno de los procedimientos. Si ustedes quieren, se los puedo compartir, y si hay algún procedimiento adicional que realicen dentro de ambulancias, me informan y yo les hago el formato, como para que escribamos todos lo mismo y no estemos como de pronto diligenciándolo de alguna forma inapropiada. Luego ya siguen los campos donde va a firmar el paciente o responsable del paciente, y nombre y cargo del tripulante, que es la persona que explica el consentimiento informado. Si el paciente no acepta que se realice algún procedimiento dentro de este mismo formato, en vez de que el paciente o el familiar del paciente firme en la parte superior, lo haría en la parte inferior donde dice disentimiento informado del procedimiento propuesto. El doctor Cuadros tiene la mano levantada. Sí, señora. Es que me surgió una pregunta con respecto a la historia clínica, viendo la parte de procedimientos, y es que nosotros pues algunas veces hacemos en eventos atenciones de pacientes que no requieren traslado, por ejemplo, pacientes en zonas de vida o en eventos que nosotros tenemos extrainstitucionales en los que nosotros hacemos atenciones. Esos pacientes no implicaría hacer traslado porque pues son atenciones muy básicas. Sin embargo, pues según lo que nos había mencionado, eso se debe dejar consignado en historia clínica por temas de facturación en caso de que se utilice algún insumo o demás. Sin embargo, sí me gustaría saber cómo se aplica en la historia clínica, teniendo en cuenta que esa historia clínica que nos proponen es exclusivamente para un traslado, porque pues se menciona básicamente los motivos de traslado, el traslado, si se nos entregará otro formato específicamente para las valoraciones que hacemos que no requieren traslado, o cómo manejamos la historia clínica en esos casos. Listo. Entonces, bueno, la respuesta me da la jefe Sandra porque yo les diseño los formatos de acuerdo a lo que me solicitan. Pero si se quiere utilizar la misma historia clínica, como en la primera parte está el resumen de historia clínica con todos los campos, lo pueden diligenciar sin ningún tipo de inconveniente. Y en la parte de evolución sería el manejo que ustedes le realicen al paciente. Ya mi pregunta sería, porque lo que dice el doctor respecto al traslado, nos tocaría de pronto agregar un ítem que indique si el paciente necesita traslado sí o no, que sería mi propuesta para no tener que tener 2 formatos diferentes, o si la jefe considera que se requiere un formato diferente, más sencillo, más de cara a la atención al sitio, yo lo podría montar y se los proyecto y ustedes me indican. Jefe Sandra. Pues es que, doctora, voy a mirar. De todas formas, cuando uno mira el encabezado, como es en evento, pues sí debe de tener toda esa información de quién es el conductor, bueno, todo eso. Pero también hay muchos datos que no se necesitan y le quitaría espacio. Yo creería, doctora, que voy a revisar porque sé que existe una historia clínica para evento. Ok, entonces si Entonces, quiere, doctora, hagamos una cosa, porque es importante el aporte del doctor. Si quiere, búsquese algunas historias clínicas que ellos hayan diligenciado cuando atienden eventos y me los escanea y me los envía. Y yo miro más o menos cuáles son los campos y les hago un formato diferente para que quede de cara a la necesidad de los eventos. sí, doctora, yo creo que es lo mejor porque esta historia está hecha realmente es para un traslado. Sí, señora. Entonces sería Listo, doctora. Muchas gracias. listo, doctor. Muchas gracias por el aporte. Igual esas también cuando se diseña el formato,
yo me reúno con la jefe Sandra, lo reviso, ella se los compartirá para ustedes que son precisamente los que los diligencian en sitio, mencionen si los espacios están bien o si requieren alguna otra cosa, ¿vale? Muchas gracias. A usted, doctor. Y el tercer documento, bueno, respecto a lo del consentimiento informado, yo le envío ahorita a la jefe Sandra el formato que hicimos de riesgos, beneficios y alternativas para los procedimientos que realizamos en los SAMUs, pero pues en los SAMUs realizamos procedimientos de urgencias. No tengo claro qué tipo de procedimientos realizarían ustedes durante un traslado, así que sí sería importante que le compartan a la jefe Sandra ese listado y yo reviso si les puedo diligenciar un formato de plantilla para saber qué escribir en riesgos, beneficios y alternativas. Porque la verdad suena tonto, pero cuando uno que se pone a registrar qué riesgos, qué beneficios y qué alternativas por cada procedimiento, encuentra ciertas variaciones, ya que me tocó hacerlo cuando hice la auditoría de consentimientos de las sedes de urgencias. Y el último formato es el de desistimiento de traslado en ambulancia, cuando un paciente no quiere trasladarse, ya que cuando eso sucede es importante dejar el registro o la constancia de que usted como profesional médico valoró al paciente y el paciente no quiere, no decide en ese momento no trasladarse. En los SAMUs puede llegar a pasar y eso es importante para tenerlo como soporte de la historia clínica y de la facturación. Los campos son sencillos, son similares de hecho al del consentimiento. Están con día, mes, año, datos del paciente, datos del acompañante, datos del responsable. El paciente manifiesta, en este caso, que se le explicó de forma clara y detallada que puede presentar riesgos y posibles complicaciones al no ser trasladado, y aquí en esta línea toca especificar cuáles serían los riesgos a los cuales se somete y esos sí van a variar de acuerdo al diagnóstico del paciente. En consecuencia, no autorizo la realización del traslado. Y aquí se diligencian los datos del paciente o responsable del paciente, quien no está autorizando el traslado, y los datos de la persona que está explicándole al paciente en el momento. Se puede utilizar tanto en un primario de un paciente que usted valore en la calle o de un evento, por ejemplo, que usted considere que el paciente requiere traslado, pero el paciente es quien no lo acepta hacer dentro de la ambulancia por la razón que sea. Ese es el documento que se debe diligenciar en este caso, ¿vale? Si tienen alguna otra duda o alguna pregunta. No, por este ladito, doctora. Vale, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Yo me pongo a realizar ahorita los ajustes de este formato, jefe, y se lo envío para poder darle premura a la impresión, ¿vale? Porque sí me están dando respuesta pronta. Y respecto al otro formato, le encargo entonces hacerme el envío de ejemplos de qué diligencias ellos dentro de una historia clínica de evento para poder proyectarle la propuesta y que ustedes me la prueben para ver si máximo la próxima semana ya dejamos este tema cerrado. Listo, doctora, sí, señora. Y los doctores, la doctora Sandra y el doctor Oscar, sí pueden enviarme de pronto los procedimientos que más hacen dentro de la ambulancia para revisarlos. Aunque nosotros, como el procedimiento, digamos, lo hace realmente más, es como el auxiliar. Digamos que eso sí los tenemos cobijados por otro lado, lo que es paso de sonda o administración de medicamento o glucometría, eso sí. Pero de pronto los que hacen ya ustedes propiamente, que podrían hacer en determinado momento, son los que necesitamos para que la doctora Aida nos pueda ayudar contra los riesgos, beneficios y demás. ¿El Doctor doctor Oscar Padre. tiene una preguntita final? Jefe, más que una pregunta, tal vez es un comentario. De hecho, sí existe un formato de historia clínica. Pues de hecho, lo que nosotros utilizamos en evento, tal vez la doctora Sandra me pueda complementar. Básicamente es una consulta normal que tiene todos los componentes de la historia clínica, desde el motivo de consulta hasta el análisis y plan. De hecho, sí existe, porque pues, jefe es el que El de utilizábamos domiciliario. en domiciliaria, de hecho, es el Sí. que utilizábamos nosotros cuando no podíamos hacer las historias digitales, sino que pues, las teníamos que hacer manuales. Entonces, yo creo que ese formato nos podría servir. Entonces, si quiere, jefe, me comparte eso, porque nosotros también actualizamos los formatos de historia clínica de los servicios de urgencia. Ya quedaron también bien organizados. Ok. Entonces, me queda inclusive hasta más fácil, porque si va a ser algo similar, los ajustes los puedo hacer rápidamente.
Listo, doctora. Sí, señora. Vale, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bueno, doctora, usted muy amable. Doctor, muchas gracias, Eduardo, gracias. Y le agradezco, doctora, que su merced, no sé si me envía el link de la grabación, tal vez, para poder